¿Por qué? Esa es la pregunta. Estamos en línea con Mario Riorda, analista político, autor de innumerables libros relacionados con el tema, que ha tenido la gran amabilidad de atendernos entre viaje y viaje. Le hemos robado horas de sueño, pero gracias, Mario, por estar en línea unos minutitos nada más con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día, un placer. Bueno, igualmente. Bueno, la pregunta clara y concreta. ¿Por qué aumenta la popularidad cuando nos está moliendo palos? Bueno, no te escuché bien, Sergio, pero alcancé a escuchar la idea del aumento de la popularidad. En realidad, discutiría seriamente si es que está aumentando. En todo caso, creo que lo que hay son movimientos hacia arriba y hacia abajo dentro de los márgenes de error, ¿no? Nosotros en la estadística o en el análisis de las encuestas le llamamos el diferencial neutro, que más o menos es lo que tiene o ubica al presidente, lo que significa la misma cantidad de gente que tiene imagen positiva de él respecto de la que tiene imagen negativa. De hecho, particularmente algunas veces hay un leve, pero leve diferencial positivo, es decir, un poquito más de gente que tiene buena imagen. Esto podría verse claramente en Córdoba. Y a nivel nacional, yo diría que la mayoría de los estudios lo ubican con un leve diferencial negativo, es decir, un poquito de negatividad que la positividad. Pero coincidirás conmigo. ¿Me escuchás bien, Mario? Sí, sí, claro, muy bien, Sergio. Gracias. Pero considerás conmigo que en cualquier otro caso, con el ajuste que se está llevando a cabo, la imagen presidencial en estos momentos andaría por el piso, incluso hasta dudándose de su posibilidad de gobernabilidad. Bueno, desde todo punto de vista, sí, lo que sucede es que los tiempos han cambiado, ¿no? E incluso te ubicaría algo más en términos yo diría, de la puja que hay en la percepción. Existe en retórica una teoría que se llama teoría del primer paso. Es algo así como estar a la mitad del río y no saber qué hacer, si vuelvo o avanzo. Y en general está estudiado que la mayoría de la gente avanza en términos de expectativas, ¿sí? Por lo tanto, hay una puja entre la mejora de la percepción macroeconómica, por ejemplo, el descenso de los datos de inflación, versus la desmejora personal, que es contundente, ¿no? Incluso es interesante analizar a Milei en función de otras situaciones. Por ejemplo, la de los gobernadores. Hoy la mayoría, pero la enorme mayoría de los gobernadores tienen mejor imagen que la del presidente, e incluso la mayoría de los gobernadores disputan en términos políticos o en términos de diferencia con el propio presidente. O también es interesante analizarlo hacia atrás, ¿no? Respecto a los otros presidentes del 83 hasta la fecha, y prácticamente, salvo eventualmente Duhalde, no hay ningún presidente que tuviera una aprobación más baja que la de Milei, sino casi todos la aprobación más alta, ¿no? Entonces, estamos ahí, en un periodo que es absolutamente dinámico por la propia característica, no solamente de la crisis, sino del estilo de gobernabilidad que intenta tener el presidente, pero también es cierto, Sergio, que apenas han pasado 4 meses, ¿no? Y en general, yo diría, esta especie que nunca son un cheque en blanco, pero apoyos extras que tienen los gobernantes al principio, que es cuando, por ejemplo, en términos económicos se le empieza a ser responsable de la situación actual, independientemente de qué tampoco mucho están gobernando. Llevamos 4 meses, ¿sí? Y esto, que suele demorar, como decía, hasta año y medio, 2 años, ya empezó a darse de modo temprano. Es decir, que, por ejemplo, con Mauricio Macri hasta 2 años exacto le duró el concepto de herencia recibida. En el caso de Milei, ya ni siquiera al 4.º mes, sino al 3.er mes, ya la gente le adjudica la responsabilidad, independientemente, diría vulgarmente, del aguante que le dan o que le tienen, ya le adjudican la responsabilidad de la situación económica actual. Dos muy breves. Ayer hacíamos una nota con el intendente de la localidad de Luque. Hay una empresa, vos la conoces muy bien, la ex Aladio o IMAVE, que ha despedido a 200 empleados en una zona, por supuesto, es muy incidente esa empresa en esa localidad porque da trabajo a mucha gente, en una región donde Milei ganó con el 82%. Estas reacciones, estas cuestiones de despidos masivos, ¿pueden provocar así un giro en la decisión electoral o en el humor de la gente de una forma más o menos inmediata? Bueno, hay dos cosas ahí. Primero es que gran parte del voto se está aplicando mucho más que por la política pública y la racionalidad o el análisis racional de la política pública por la dimensión ideológica. Desde esa postura, claro, te diría, hay que ser muy prudente y no tanto sería la respuesta. Pero también es real que independientemente de la mejora macroeconómica, están aumentando las percepciones de variables muy complejas para
para cualquier sociedad, incluso para la sociedad argentina, recordando lo que fue la etapa del menemismo, que es el alto nivel de desempleo, solo por citar una variable. Y ahí entonces hay una puja donde sí la desmejora no solamente va a suceder, sino se empieza a cristalizarse o ya está sucediendo. Por ejemplo, Sergio, si analizamos lo que tiene que ver con tu primera pregunta, es decir, las encuestas, los niveles de aprobación de Milei, el número más, el número menos, se ubican entre el 45 y el 48, algunas hasta el 50%. Él obtuvo 6%, esto significa que prácticamente un tercio del votante que se agregó a él en la segunda vuelta, más allá del 30%, ya está abandonando claramente ese apoyo que le dio hace 4 meses. Mario, buen día. Janina te saluda. La irrupción de Milei y su estilo, como bien marcabas vos, en el escenario nacional, ¿de algún modo descompaginó o le alteró la brújula a los partidos? No tengo los partidos tradicionales porque ya están mezclados en alianzas, pero a las fuerzas políticas tal como las concebíamos. Y en ese caso, ¿hay una reconfiguración hacia el año 2025 en cuanto a las legislativas? Porque lo escuchamos al presidente muy confiado en que el año que viene, en las elecciones intermedias, va a conseguir un apoyo contundente o el apoyo que necesita en el Congreso para lograr las transformaciones que hasta ahora no está pudiendo hacer vía leyes, ¿no? Por supuesto que la irrupción de Milei rompió el sistema de partidos. Yo lo vengo sosteniendo hace prácticamente 3 años y ni hablar lo que sucedió en el último año. Hay una palabrita que usan mucho en Chile que es descuajeringado. Sí. La asunción de Milei descuajeringó, es decir, desgajó literalmente el sistema de partidos. Y en ese sentido, Janina, tu pregunta creo que para mí hoy tiene una respuesta muy muy clara en términos del posicionamiento político. Milei, en función de los datos, no es la primera mayoría, es la primera minoría cómoda y todo el resto totalmente atomizado. Entonces, dentro de las posibilidades, las potencialidades de que Milei siga siendo, incluso sostenido ideológicamente, como la primera minoría en el país, con bastante diferencia al resto que está totalmente desorganizado, es una posibilidad muy cierta. Mario, mil gracias por estos minutos dedicados a nosotros. Lo valoramos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo.